Buenos días, alumnos de instrumentación. Buenos días, alumnos de instrumentación del quinto semestre. Vamos a continuar con la temática de las operaciones o funciones de contactos de comparación o contactos comparativos. Vamos a establecer el siguiente ejemplo visualizando una secuencia que nos están marcando aquí para tres cargas. Tenemos tres cargas eléctricas, tres salidas físicas del PLC que van a trabajar en estos intervalos de tiempo. Aquí, por ejemplo, me marca que la primera carga va a encender con respecto a un lapso de 5 segundos. La segunda va a estar 10 segundos. Y la tercera también otro lapso de 5 segundos, pero escalonado, no todas a la vez. Entonces, las que van a estar simultáneas, por ejemplo, en el primer lapso es la 1 y la 2. En un momento dado, en otro evento estarán simultáneas la 2 pero con la 3. Y referido a un conteo de tiempo eh, manejado o accionado con un retardo en un momento, en un punto inicial. Es decir, que va a haber una señal de activación y que luego de que pasen o transcurran 15 segundos, después de esos 15 segundos, ahora sí va a encender la salida 1 y se va a apagar a los 5 segundos, o sea, 20 segundos de ese conteo inicial en ceros. Entonces, en otras palabras, pues la salida 1 prenderá cuando ese conteo de tiempo esté en 15 y se apagará a los 20 segundos. Con esa referencia, la carga 2 va a encender también a los 15, pero se va a apagar hasta que llegue a 25 segundos. Y la carga 3 va a encender a los 20 segundos y se va a apagar a los 25. Cuando usamos un timer, pues recordamos de que para que una salida o una carga eléctrica de un timer encienda o apaga, el timer va a iniciar su conteo y cuando se cumpla ese conteo la carga va a encender. Y luego, ayudados de un segundo timer que entra en operación junto con esa carga, terminando el conteo, lo que va a hacer es desconectar o apagar la salida. Entonces tendríamos aquí el uso de dos timers para esta salida, uno, dos para la salida 2, serían 4 timers, y dos para la salida 3 serían 6 timers. En forma tentativa, ¿verdad? 2, 4 y 6 puntos de encendido y apagado. Se podría simplificar pensando de que el mismo timer conecte a las primeras dos salidas. Entonces ahí se reduciría un timer. En el encendido y apagado de estas dos cargas, la 1 y la 3, se puede realizar también con otro timer, entonces contaría otro más, entonces en lugar de 6 serían 4. Y aquí en el apagado, pues se puede usar también el mismo timer para las dos salidas. Entonces en total serían, en lugar de 6 timers, se podrían usar, a como está la secuencia, se podrían usar nada más 3. Pero ya si alguno de estos componentes estuviera desfasado o los 3 estuvieran desfasados, pues tendría que hacerse con los 6 timers. Pero en el caso que vamos a usarlo, o como lo vamos a establecer, va a ser mediante el uso de contactos comparativos. Por lo tanto, solamente usaríamos un solo timer para hacer esa secuencia. Un solo timer con un tiempo absoluto, y con respecto a ese tiempo absoluto, el, um, el uso de comparativos nos va a ayudar a hacer la secuencia. Entonces vamos a elaborar el ejemplo en base a los contactos comparativos. Entonces vamos a abrir el software de Allen Bradley.
para poder ir visualizando la secuencia del programa. Entonces vamos a abrir un ejemplo nuevo. Vamos a escoger el PLC. Hay que recordar que es el Micrologix 1000 DH485. Y ahí vamos a empezar a elaborar el programa. Entonces primero vamos a establecer los peldaños que va a llevar el programa. Entonces vamos a establecer el peldaño del timer primero. Tenemos también pues los peldaños para las tres cargas. Entonces en estos peldaños pues va a haber tres cargas, tres salidas físicas. Tenemos ya establecidas las tres cargas eléctricas, las tres salidas físicas que va a llevar el circuito. Luego también pues va a llevar un contacto para encender el timer y va a llevar una bobina de un timer on delay. Entonces ahí escogemos el timer on delay y ya tenemos pues una buena parte del ejemplo. Ahora vamos a los contactos de comparación y vamos a escoger los contactos que se adapten a la secuencia del programa, la secuencia lógica que estamos ahí ensamblando. Entonces, como estamos trabajando en base a límites, pues vamos a escoger los comparativos asociados con esos límites. Entonces, vamos a localizar límites de mayor y menor. Entonces, vamos a escoger límites de menor y de mayor. Entonces ahí tendremos números, buscando aquí en esta interrogativa, números que sean mayores que cierta cantidad. Y acá números que sean menores que cierta cantidad. Lo mismo va a pasar con los otros comparativos.
números que sean menores o mayores que cierta cantidad, que fue lo que observamos en la secuencia lógica, ¿verdad? Números que sean mayores, en este caso que si es a partir de 15, pues mayores que 14 y menores que 21, para que la salida encienda en los tiempos que nos marcan aquí, que es de 15 a 20. Y en esta otra zona, pues algo similar, pero después en el apagado sería con números menores que 25. Lo mismo para la salida 3, con límites de funcionamiento en el programa. Entonces, por eso estamos usando límites aquí, preguntando por números mayores que cierta cantidad y menores que otra cantidad. Igual en la segunda y también para la tercera carga va a ocurrir algo similar. Entonces vamos a fijar el tiempo en el timer, la configuración del timer. Entonces vamos a ubicar en el timer sus parámetros. Entonces vamos a, dentro de lo que son los parámetros, a localizar la configuración para el timer. Entonces aquí tenemos los timers, abrimos la tabla y ahí vamos a configurar el timer. ¿Qué parámetros nos interesan ahí del timer? Pues nos interesa establecer el acumulado del conteo del timer en la fuente A de cada comparativo. Entonces, si vamos a usar el timer 4, hay que configurarlo en la bobina del timer. Y vamos a establecerle un preset. Por ejemplo, de 30 segundos. Ahí ya tenemos la configuración para el timer. Vamos a establecer ahora la configuración para los comparativos. Entonces escogemos ahora solamente la sección del acumulado del timer y configuramos las fuentes A de los comparativos. Entonces, ya que tenemos las fuentes A de los comparativos, ahora configuraremos las cantidades de los eventos. Bueno, antes vamos a de una vez a configurar las entradas y las salidas.